de Mamá Mamá, el podcast para las madres y no tan madres. ¡Ah! Oigan, ando emocionada. Este es el primer episodio de este podcast que hago con todo el cariño, con todo el corazón y con todo el amor para todas ustedes, de mamá a mamá. Y pues aquí va a ser este espacio para nosotras, las madres que están con los niños, con el trabajo, con los esposos, las que son madres solteras, las que son mamás de muchas bendiciones, las que también les toca el papel de madrastras o las que les toca el papel de una familia reconstruida, como aquí una servilleta, que pues su familia ha sido reconstruida, que es mamá de 5 bendiciones. Y aquí las voy a estar invitando a todas ustedes, así que ya saben, en el transcurso de estos capítulos vamos a estar teniendo a cada una de ustedes, porque yo sé que todas las mamás tenemos una historia diferente que contar, hemos vivido experiencias diferentes, estamos en situaciones a lo mejor distintas cada una, no siempre es exactamente igual, porque pues obviamente no todas tenemos los mismos hijos, no todas tenemos el mismo marido, no todas tenemos la misma familia. Y pues para comenzar en este episodio, hoy me va a tocar a mí contar mi historia de mamá. La verdad es que ha sido todo un trayecto un poco complicado, hermoso, y lo saben todas las mamás. Es algo que no cambiarías por nada del mundo, que es muy complicado, que es muy difícil, pero que definitivamente lo volverías a hacer una y otra vez. Y pues, ¿yo qué les puedo decir? Yo comencé a ser mamá a los 17 años. Quedé embarazada a los 16. Y mi hijo nació cuando yo tenía 17 años. Sí, ya sé que muchas me van a decir que ¿cómo? Sí, estuvo mal, porque estaba muy chica. Pero bueno, las cosas sucedieron así y le agradezco mucho a Dios que actualmente mi hijo de 15 años, el que me dio por primera vez el título de mamá, está sano, salvo y conmigo, haciéndome sacarme las canas verdes y los dolores de cabeza, pero aquí sigue. Y pues bueno, yo tuve mi primer hijo a los 17, de ahí continué con dos niñas más, una que tiene actualmente ya 12 años y una que está muy muy próxima a cumplir ahí los 11 añotes. Y pues el tiempo pasa volando, la verdad. Para mí sí fue muy complicado porque pues estaba muy joven cuando tuve a los 3. Y pues pasé por un montón de situaciones, ¿no? Para mí me tocó ser madre soltera en 2 ocasiones. Obviamente la primera fue cuando tuve al mayor. Al mayor me quedé como mamá soltera a los pocos meses de que él había nacido. Y pues claro está que la vida da 1000 vueltas. Conocí al papá de mis otras 2 hijas. Y pues por muchas historias que contar, volví a quedar una vez más soltera. Y pues sí ha sido complicado porque pues a veces no te entienden. Me tocó muchas veces que pues yo era mamá soltera. Yo aquí en Yucatán, yo vivía en Ciudad Cauquel, en uno de los fraccionamientos de Ciudad Cauquel, muy, muy, muy hasta el fondo. Y mis hijos iban al centro en la escuela, entonces yo todos los días me tenía que levantar 4 de la mañana, arreglarlos, vestirlos, irme, subirme al camión con los 3. Tenía niñas que una estaba en primero de kinder, la otra todavía no. Tenía un niño que estaba ya en primero de primaria. Entonces me tenía que ir con ellos en camión, yo solita, subirme, moverme, 20,000 vueltas. Y sí, la verdad sí fue muy, muy complicado en muchas ocasiones, muchas veces las maestras, y yo sé que hay mamás allá que les ha pasado, que de repente pues estás con las bendiciones, estás con el trabajo, estás con el estrés de pagos de la casa, de vueltas y todo, y como todo, pues una no es perfecta, se te olvidan las tareas, se te olvida el trabajo que pidieron, se te olvida la fotocopia que tenías que llevar, y a veces siento que sí esa parte de las maestras deberían de darse cuenta, que digo, hay mamás que sí lo repiten cada tarea y tú dices, no, o sea, no, está bien que te pase una vez, pero no siempre. Pero sí darse cuenta que hay mamás que están pasando por muchas cosas que a veces no es que por flojera o porque no les interese la educación de sus hijos, sino porque de veras, o sea, es de que yo estoy pensando en cómo voy a pagar la luz, estoy pensando en cómo vamos a salir mañana temprano, qué voy a preparar del almuerzo, qué ropa van a llevar, que tengo que lavar uniformes, que eso. O sea, todas esas situaciones, entonces sí era un poco complicado para mí que las maestras me entendieran muchas veces. En una ocasión me llegó a tocar que, pues obviamente, por economía, porque pues yo, por ejemplo, independientemente durante mucho tiempo cuando estuve casada y pues obviamente tenía el sustento, ¿no? de un esposo,
era poco también, no era una entrada muy fuerte de dinero y la realidad es que yo tenía que pues manejar el dinero como pudiera. Entonces económicamente me tocó hacer trabajos en el kinder de mi hijo en donde pues los papás que sí tenían dinero hacían trabajos preciosos y cosas así. De hecho fue como un dichoso mueble con cosas recicladas. Y les juro que sí me dio mucho coraje porque yo me sentí muy mal de no poder, de que con lo que tenía tuve que hacer el mueble. No soy buena para las manualidades, de hecho soy re mala para eso, o sea, yo siempre he odiado y detestado que las maestras te marcan las dichosas manualidades y a mí me salen horribles. En esa ocasión hubieron papás que pues casi compraron y mandaron a hacer y todo. Y pues la neta yo llegué con algo demasiado sencillo. Y agradezco a mi hijo que, la verdad, hoy por hoy yo tengo un hijo que digo, no, o sea, a pesar de que me saque canas verdes, ha sido un niño muy, muy noble desde siempre. Y él quedó emocionado con su mueblecito, pero todas las mamás y hasta las mismas maestras fue así de que, ¿por qué no le puso empeño, mamita? Y yo así de, es que no le haya puesto empeño. Uno, soy mala para eso. Y dos, de veras no tenía dinero para ponerle más cosas. Entonces realmente esa es una de las cosas que yo siempre he dicho, las maestras deberían de pensar en esa parte. Pero bueno, ok, va el punto, ¿no? Me quedo soltera después de tener a mi primer hijo. Casi después de un año conozco al papá de mis hijas, con el que igual, ¿no? Me caso, tengo una hija, luego otra, y pues obviamente pasaron muchísimas cosas allá, que muchos me entenderán, ¿no? O sea, te pasa de todo, a mí me pasó real de todo. Y pues durante ese proceso de que se terminó como tal el matrimonio, pues sí sufrí muchos, llegué a sufrir engaños, pleitos, de todo, bueno, la neta de todo. Y pues, qué más puedo hacer, no? Yo les juro que sí, yo tengo algo muy que, ok, yo sé que habrá quien me diga que quedarte en un matrimonio y que está mal, porque sí, o sea, cada quien tiene su propio pensamiento, ¿no? Y los respeto todos y espero ustedes respeten el mío. Pero yo sí era muy fiel creyente de que al ser una hija, porque yo fui hija de padres divorciados, es muy complicado para un niño el pasar un fin de semana en una casa, luego pasar otra semana en una casa, luego que tu cumpleaños lo divides con mamá, luego con papá, luego que Navidad con mamá, luego que no, que con papá, luego que me voy a casa de un abuelo o del otro abuelo, que se juntaron mis primos por parte de mi mamá y yo no estaba, se juntaron mis primos por parte de mi papá y yo no estaba. Entonces esa situación es muy complicada para los niños, lo sé porque lo viví. Entonces sí es cierto que hay familias que logran unir y como llevarse, pero eso es una de cuántas. La gran mayoría es un papá, mamá peleados, familias de cualquiera de los dos igual distanciadas y el niño tiene que dividirse con una y con otra y al final sí termina siendo a quién escoges más, que es lo que yo siento que pues es pensar egoístamente para tus hijos, ¿no? Porque pues ellos no se tienen la culpa. Entiendo que los adultos pues somos los que debemos resolver esos problemas, pero pues sí pasa. Entonces la verdad es que aguanté muchas cosas durante ese tiempo porque mi convicción era que al menos mis hijas no tuvieran que pasar por eso. Agradecí mucho que el papá de mi hijo mayor, una vez que desapareció, o sea, lo agradecí en el sentido de que no fue el que regresara a molestar. Desapareció y sí, desapareció al 100% en cuestión también de económica, nunca dio nada ni así. Pero bueno, al menos no regresó a decir, bueno, ahora quiero verlo o a pelearlo y no. Entonces, pues yo quería como que mis hijos tuvieran ese de que no, pues no, una separación, ¿no? Ser hijos de papás separados. Sin embargo, pues obviamente esa cuestión llegó a un límite que ya no se pudo controlar. Ya llegué a un límite donde ya había aguantado demasiadas cosas y pues se terminó, ¿no? Se logra terminar el matrimonio y vuelvo a quedar soltera. Y les juro que me ha pasado de todo, ¿eh? O sea, yo las veces que vean todos los videos que subimos, todos esos videos que están en nuestras plataformas, no son inventados. Todos son historias que nos han pasado.
Después de eso me quedé un tiempo soltera, estuve pues obviamente siendo madre soltera con 3 niños, regresé a vivir a casa de mi mamá, muchas situaciones muy complejas, o sea, cuando eres mamá soltera se te complican mucho las cosas, realmente la que es mamá soltera y trabaja entiende que a veces quisieras estar en casa con tus hijos y no puedes, o a veces en el trabajo no te entienden, me ha tocado también, no solo en el trabajo, en cuestión de amigos, que una cuando es mamá, cuando acabas de tener un bebé, descubres quiénes son tus verdaderas amistades. Cuando yo tenía 17 para 18 años, porque mi hijo nace al mes, 3 meses antes de que yo vaya a cumplir 18, pues obviamente cuando él nace yo tenía pura amistad de chamacos, ¿no? O sea, 17 años, todos están en los antros, salidas, bueno, en las salidas, ¿no? Porque pues en los antros no te dejan. Pero pues todos están en las fiestas y el relajo y a mí me tocó que pues obviamente yo ya no podía salir, yo ya no podía ir a ningún lado, yo ya me tenía que quedar en mi casa, nace el bebé, sí fue una experiencia muy complicada, de veras que si aquí hay alguna muchachita que logre ver esto, te digo, mi amor, no te apresures, no lo hagas, no pienses que esa ilusión, porque me ha tocado escucharla y puede ser que sí funcione esa ilusión de que, ay, sí tengo mi novio, quiero tener mi bebé joven y no me importa ni nada. Puede que sí funcione, pero ¿sabes cuánto es el porcentaje de que eso logre suceder? Mínimo. Y la verdad se los digo, es muy difícil. Ser mamá joven es muy complicado porque ni siquiera has terminado de madurar tú y ya tienes que ver por la vida de alguien más. No es una cosa de juego, no es una cosa de que, ay, sí, no va a pasar nada. El resto de tu vida vas a tener que cuidar de alguien más junto con tus propios problemas y con tus propias cosas. Entonces, ser mamá joven sí es muy complicado. A mí me tocó horrible tener que ver cómo continuar estudiando, cómo poder terminar una carrera, lo sufrí mucho, descansaba menos que todos, me estresaba más que todo el mundo, porque obviamente cuando eres mamá estás viendo la vida de otra persona y de ti depende esa vida. Entonces, la verdad es que si alguna jovencita está por ahí viéndolo, por favor, hija, no te adelantes, disfruta tu juventud, disfruta tu libertad, disfruta tu sueño, disfruta tu no tener estrés. No es que ser mamá no sea algo bonito, es precioso, pero es hermosamente difícil. Se los juro que es hermosamente difícil y hermosamente complicado, porque luego cuando están chicos tienes todo un complejo de que, oye, que aprendan a caminar, que aprendan a comer, que aprendan a hablar, que vayan a la escuela, que las letras, que los números, que las sumas, que las restas. Todo eso cuando están chicos te absorbe un montón, pero les aseguro que cuando llegan a la adolescencia te absorbe el triple. Porque a lo mejor ya no les vas a tener que mostrar las sumas, las restas, pero ahora tienes que lidiar con alguien que tiene su propio pensamiento y que el 99% del tiempo es lo contrario a lo tuyo y que está en contra de lo que tú dices y que está en desacuerdo de lo que tú dices y que aparte de todo tienes a toda la sociedad que lo ve desde fuera, que no falta la tía que te dice, no, pero es que deberías de hacerlo así, o no falta la abuela que te dice, no, pero es que deberías de comportarte de esta manera, y tú estás en esa mediación de quiero ser mamá de esta manera, pero el mundo quiere que sea mamá de esta manera, pero mi hijo quiere que sea mamá de esta manera, y entonces, ¿qué tipo de mamá voy a ser? Entonces, yo digo, sí es muy complicado, digo, disculpen mi dispersión de las cosas, aquí con mi poquito de TDAH, lo van a notar en los capítulos que yo siempre me disperso, pero trato de regresar al punto, volvemos a lo de ser mamá joven, es muy complicado, no lo hagan, no lo intenten. Y si ya están en eso, échenle muchas ganas a terminar los estudios, a conseguir una carrera y hagan algo que les guste, que les apasione. Y si quieren abrir un negocio propio, háganlo, porque no hay nada más bonito que poderle decir a tus hijos, mi amor, aún teniéndote en mis brazos, siendo una niña y tú siendo un bebé, pudimos lograrlo. Y pude lograrlo y pudimos salir de esa y te pude crecer. Volviendo a la parte de madres solteras, es muy difícil, me tocó vivirlo en 2 ocasiones y en la segunda ocasión me tocó con 3 niños y aparte estar estudiando y aparte estar trabajando.
Entonces era muy difícil. Me tocó que no me entendieran en ningún lado, que en la escuela no me entendieran que estaba cansada, que en el trabajo no me entendieran que tenía que irme, que salir, que para mí era si me dicen que mi hijo se siente mal, yo quiero correr a ir a verlo. Y pues a veces eso no lo entienden en los trabajos. Y realmente uno diría, es que solo los hombres no lo entienden, pero la realidad es que me ha tocado que también haya mujeres que no lo entiendan. Me ha tocado que mujeres que no son mamás no logren entender la diferencia que una tiene cuando se convierte en mamá, que es tus hijos son primero, antes que cualquier cosa. Y pues me tocó cuando era joven con amistades, y creo que pasa en cualquier etapa, ¿no? O sea, en cualquier edad, cuando una se convierte en mamá, te das cuenta que tu círculo de amistades reduce. Reduce porque tienes amistades a las que les va a molestar que hayas quedado con ellos desde hace 2 semanas, que ya hayan planeado la salida, que ya tengan listo el restaurante, que ya tengan lista la hora y todo. Y tú ese día, 1 hora antes, digas, ¿saben qué, chicas? ¿Saben qué? No voy a poder llegar porque mi bebé tiene calentura, porque mi hija está enferma, porque no hubo quien me la cuide, porque, ¿saben qué? Me tuve que gastar el dinero en sus pañales, en su colegiatura y no tengo para salir. Y te das cuenta que hay gente que le molesta. A mí me ha dolido mucho que haya gente que le molesta porque yo no lo hago a propósito. No es como que yo despierte y diga, ay, tengo flojera de ir. Igual y sí puede pasar. Y si pasa por flojera, también entiende que una mamá está cansada 24/7. Que cuando eres mamá, estás sentada tomando tu café mientras estás pensando en todo, en pagos, en colegiaturas, en que si ya lo llevaste al doctor, en que si el festival de fin de curso, que ya se acerca su cumpleaños, que hay que ver lo que va a ser del cumpleaños, pero aparte también que hay que salir con ella aunque sea algún día, que a lo mejor te gustaría meterla a alguna clase diferente o algún deporte. Entonces, vives con el pensamiento lleno, con la cabeza llena de cosas, llena de preguntas y de maneras. Es muy complicado. En mi caso me ha tocado muchas veces de que la gente, por ejemplo, a veces y hasta en la calle me han visto y me dicen, es que Mila, te quería saludar, pero estabas molesta. Y yo, no es que no esté molesta, es que vivo preocupada. Y bueno, ahora que mi preocupación creció, yo, después de estar ya soltera la segunda ocasión, conozco a mi actual esposo, a mi ahora esposo, que yo lo conocí a él con 2 hijos. Él pues vive con sus 2 hijos, él mantiene la custodia de sus 2 hijos. Entonces vivían, o bueno, ahora viven con nosotros y vivían con él toda la semana. Para mí fue algo nuevo porque la verdad es que tú dices, o sea, en la vida hay muchas situaciones y yo entiendo a las mujeres que, por ejemplo, se convierten en madrastras. Yo fui hija de padres divorciados y me tocó tener madrastra y me tocó que mi madrastra no fuera de esas madrastras que te tratan bonito y que te quieren mucho. Y cuando me toca el papel de ser, ahora sí yo la del papel de madrastra, quise tratar de hacerlo lo mejor que pude o lo mejor que puedo, porque dije, no quiero que les pase lo que a mí me pasó, o que sientan lo que yo sentí. Y pues, gracias a Dios, mi esposo es una persona que me ayuda un montón. Y yo creo que si no fuera así, yo ya me hubiera vuelto loca. Porque mucha gente me dice, Mila, ¿cómo le haces con 5? No lo sé, ni yo lo sé. Ni siquiera sé cómo le hacía solo con 3. Pero bueno, ahora ya son 5. Somos una familia reconstruida. Él tiene, una hija de 15 años y un hijo de 12. Y pues sí ha sido muy complejo, no en el sentido de convivir todos, sino muy complejo de que pasar de que yo con mis 3 hijos a ahora yo con 5 hijos y mi esposo, pues sí es muy complejo y todas las que tienen marido lo saben. O sea, cuando tienes esposo te preocupas por un hijo más. Y yo digo, mi esposo me ayuda un montón. Y sin embargo, aún así yo también tengo que estar pendiente de sus propias cosas y es como de ya se le olvidó esto y ya se le olvidó lo otro y yo lo tengo que recordar y etcétera. Entonces, sí ha sido una travesía ahora distinta. Ahora les puedo decir que yo sé lo que es ser mamá soltera, sé lo que es ser mamá casada, sé lo que es ser
mujer y mamá abnegada, en una relación donde no te tratan como deberían de tratarte, en una relación donde hay engaños, donde hay esto y aún así te quedas por tus hijos. Y también sé lo que es ahora es vivir en una familia reconstruida, donde pues obviamente tú tienes un doble papel. Yo tengo el papel de mamá al 100% y tengo el papel de madrastra. Y pues creo que las que llevan el papel de madrastra sabrán entenderme que a veces es un poco complicado porque no tienes la misma, ¿qué les puedo decir? No sé, como confianza de tratar o de regañar igual que regañas a tus hijos que a los hijos de tu esposo. Porque pues es una cosa de que tú te estás adentrando a sus vidas, o al menos yo así lo he pensado. Yo así pienso, es como yo estoy de intrusa en tu vida, llegué cuando tú ya habías crecido y me tengo que acoplar a lo que tú habías aprendido. Entonces, ha sido todo un cúmulo de emociones, desde las más hermosas hasta el sufrir y llorar y yo de ¿por qué no me quieren? Pero creo que todo lo vas aprendiendo en el camino. Y aparte ahora me toca tener a casi todos en la adolescencia, o sea, realmente ya todos están en la etapa de la adolescencia en la casa, algunos apenas iniciando la adolescencia y otros ya en la mera etapa donde dices, no te aguantas tú y no me aguanta a mí, no nos aguantamos nosotros. Y pues creo que son las cosas que como mamá van cambiando, ¿no? No es lo mismo la historia de una mamá que toda la vida ha vivido con su esposo, pero pues que lleva los problemas ahora, no sé, de sus hijos ya de 17, 18, o las mujeres que tienen un hijo ya de 17 y luego tienen un bebé de 5 meses que vuelven a empezar, o sea, son muy, muy diferentes las historias de cada quien. Yo les quiero decir que habiendo pasado todas esas etapas como mamá, les quiero decir que en todas, la que guste siempre tiene mi apoyo, siempre tiene mi oído, porque sé que las mamás siempre necesitamos a alguien que te escuche. Alguien que te escuche y que te diga, quéjate de todo, quéjate, yo te voy a escuchar y no te voy a juzgar y sácalo todo. Porque al final yo les entiendo. Como mamá, el decir, ya llegué a mi límite porque estoy sobrecargada emocionalmente y querer soltar, a veces es muy juzgado. Las que estamos en esta época hemos escuchado que señoras más grandes nos digan, es que te quejas de todo, es que antes las mamás lo hacíamos todo y no nos quejábamos. Pero yo creo que también antes era un poco diferente la situación. Y sí es cierto, antes había un montón de machismo, lo sé, estoy consciente de eso. Pero también creo que antes era un poco más, menos juzgada a la mamá, porque ahorita si te quejas en algún momento o si subes algo, las redes sociales destruyen a cualquiera y lastiman a cualquiera. Entonces, yo creo que eso sí es algo que si alguien necesita, siempre ustedes sean esa amiga, y a lo mejor no tiene que ser íntima, pero sean esa amiga o esa mujer que escucha a una mamá, que puede darle su hombro para desahogarse, porque pues a veces estamos tan cansadas de aguantar todo, de cargar el peso de vidas, de aparte de la nuestra, cargar el peso de otras vidas, que a veces lo que necesitamos nada más es, ahora sí que una lloradita y a continuarle. Me ha tocado que esas duchas duren media hora más de lo esperado porque sacas todo lo que no sacas en el día. Porque a veces nos ponemos a llorar y sabemos que nuestros hijos nos van a ver y lo que queremos es que nos vean como las fuertes, como las que estamos, como esto. Y no pasa nada. Yo creo firmemente que es bueno que también tus hijos vean cuando alguien es frágil, que aprendan que la fragilidad no es sinónimo de ser débil. Al contrario, es saber abrir tu corazón. Entonces, en este punto yo sí les digo, la que necesite en su momento, gusten conmigo para que yo las escuche. Y yo creo que este va a ser un espacio donde nos vamos a poder escuchar todas, donde vamos a poder compartir todas nuestras experiencias. Les digo, yo ahora he aprendido, estos últimos 4 años de mi matrimonio, aprendí lo que es ser mamá de un niño con capacidades diferentes, porque su hijo de mi esposo, que es mi hijo también, tiene síndrome de Down. Y ha sido también un aprender desde cero con un niño que no era un bebé, que ya tenía una manera de ser o una manera de ser educado.
Y he aprendido con la marcha a cómo es ser mamá con un niño con síndrome de Down, a cómo es tener a lo mejor un poco más de paciencia para las cosas, pero también a cómo darles ese impulso de decir, mi amor, tú puedes y sí lo vas a hacer, porque yo sé y creo en ti y creo que lo puedes lograr, porque son tan inteligentes como cualquier otro niño y porque aman como no tienen una idea. Yo me siento muy afortunada de que me haya tocado. Les digo que en su momento sí hay quien me ha dicho, no, es que oye, qué padre que te estés agarrando ese papel, oye, qué chido que te hayas puesto esa camiseta aunque no sea tuya. Y yo es ahí donde yo me pongo a pensar y digo, no es que me puse la camiseta. Simple y sencillamente, cuando amas a alguien, debes de amarlo completo, con defectos, con virtudes, con familia, sin familia, con todo. Y yo cuando me enamoré de mi actual esposo, me enamoré también de sus hijos y me enamoré del saber que era ahora una familia de 7, ya no solo de 4. Y créeme que sí ha costado y también lo he disfrutado un montón. Yo amo que al final del día nos hemos puesto a platicar los 7 en la mesa y nos damos unas divertidas que ustedes no se imaginan. Y creo que eso es lo bonito de todas las experiencias que he tenido, el poder decir, sí es muy difícil, sí me quejo todo el tiempo, pero les juro que cuando caigo en la cuenta de lo afortunada que soy, lo disfruto mucho. Y me ha costado a veces el soltar esa parte de decir, no te enganches con las cosas, deja, o sea, deja que se rompan las cosas, deja que se ensucie la casa, deja que no lleven la ropa que quieren, deja que se comporten como les guste. Y les doy un consejo, traten de hacerlo. Sé que a veces es complicado porque como mamás queremos lo mejor para nuestros hijos, pero dejen que un día se pongan la ropa que ellos quieran. Dejen que un día hablen como les dé la gana. Dejen que un día se comporten como ellos quieran. Dejen que sean, al menos en alguna pequeña cosita, ellos mismos. Tal vez tú no es la ropa que quisieras que se pongan, la música que quisieras que escuchen, las palabras que quisieras que digan, o etcétera. Pero déjalos que sean un poquito solo ellos. No siempre quieras que sean como tú quieres o como tú ves que es lo mejor. Porque a veces nosotras lo vemos desde nuestras vivencias, desde nuestra niñez, desde nuestro crecimiento y no desde el de ellos y desde el suyo. Y pues yo creo que eso es lo que hace lo bonito de ser mamá, que todas somos mamás de diferentes maneras, que hay mamás solteras, mamás casadas, mamás que son viudas, mamás adoptivas, mamás madrastras, que también son igual de importantes que todas las mamás. Yo les quiero decir que este espacio va a ser para ustedes, para todas esas mamitas. Vamos a traer a todas las que quieran contarme sus anécdotas y que quieran contarlas y platicarlas con ustedes. Y también les prometo que vamos a traer a especialistas, vamos a traer a personas que nos ayuden, porque a veces con los adolescentes una se vuelve loco. Yo se los digo, yo que tengo a adolescentes, lloro casi todos los días. Y es ¿por qué? ¿Por qué haga lo que haga? Siempre soy la mala del cuento. Pero he aprendido que ser la mala del cuento significa que el día de mañana van a decirte gracias porque me evitaste muchas cosas que me pudieran pasar. Yo quiero decirles que agradezco que mi mamá fue la mala de mi cuento, porque hoy por hoy puedo estar aquí con ustedes platicando. Pude terminar una carrera, pude criar a 3 niños, pude ahora criar a 5. Gracias a todos esos momentos en los que yo dije, ella es la mala de mi historia. Así que a todas esas malas de la historia, les mando un fuerte abrazo y espero que este espacio les guste, que este espacio siempre lo quieran ver, que este espacio sea para ustedes. Les voy a leer todo lo que me comenten, todo lo que me pongan, todos los mensajitos que manden. Les prometo que los voy a leer y les prometo que todos sus consejos los vamos a llevar aquí a cabo. Así que recuerden, aquí vamos a estar semana con semana, de mamá a mamá. Les mando un beso a todas y que sigan siendo las malas de la historia.